Hola hermanos y hermanas del Sendero, bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a explorar juntos algunas preguntas fundamentales sobre Jesús, su mensaje y cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia. ¿Quién era Jesús realmente? ¿Cuál era su mensaje? En las polvorientas calles de la antigua Palestina, bajo el implacable sol mediterráneo, se desarrollaba una historia que cambiaría el curso de la humanidad. Corría el siglo I de nuestra era, y el poderoso Imperio Romano extendía sus garras sobre estas tierras sagradas, donde cada piedra susurraba historias de profetas y reyes. Imaginen, si pueden, una Jerusalén dominada por el águila imperial romana. Los soldados patrullaban las calles mientras los mercaderes gritaban en los bazares, mezclando arameo, griego y latín en una Babel de comercio y supervivencia. El templo de Jerusalén, majestuoso y resplandeciente, se alzaba como último bastión de la identidad judía, pero incluso sus escalones de mármol sentían el peso de las sandalias romanas. El pueblo judío vivía en una paradoja constante, económicamente próspero bajo la pax romana, pero espiritualmente cautivo. Las profecías antiguas resonaban en cada hogar, susurradas de padre a hijo, de madre a hija. Hablaban de un libertador, un Mesías ungido por Dios mismo, que rompería las cadenas de la opresión y restauraría el reino de David en toda su gloria. Pero la espera era amarga. Algunos, los celotes, predicaban la resistencia violenta. Otros, como los fariseos, buscaban la pureza ritual como escape. Los esenios se retiraban al desierto, guardando secretos místicos, mientras que los saduceos jugaban al delicado arte de la política con sus amos romanos. En este crisol de tensiones y esperanzas, nació un movimiento que nadie esperaba. Los seguidores de Jesús, primero un pequeño grupo de galileos, comenzaron a predicar un mensaje desconcertante: el reino no vendría con ejércitos, sino con amor. No con violencia, sino con perdón. La respuesta fue brutal. Las autoridades judías vieron en ellos una amenaza a la precaria paz con Roma. Los romanos, siempre suspicaces de las nuevas sectas orientales, respondieron con lo que mejor sabían hacer: la cruz, las piedras, los leones. En las catacumbas de Roma, en los desiertos de Judea, en las montañas de Armenia, los primeros cristianos pagaron con sangre su fidelidad a un mensaje que trascendía la política y el poder. Y, sin embargo, con cada mártir, con cada persecución, el mensaje se hacía más fuerte. Como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Lo que comenzó en las calles polvorientas de Palestina se extendería hasta los confines del mundo conocido, transformando para siempre el curso de la historia humana. Así que, para entender a Jesús, debemos entender este momento crucial de la historia. Un tiempo de opresión y esperanza, de violencia y fe, de imperios terrenales y promesas celestiales. Un tiempo no tan diferente al nuestro, por cierto, donde la humanidad seguía buscando respuestas a las mismas preguntas eternas que nos persiguen hasta hoy. En un mundo obsesionado con las apariencias y los rituales externos, Jesús trajo un mensaje revolucionario que resonaría a través de los siglos. Mientras los poderosos de su tiempo se preocupaban por construir templos de piedra cada vez más grandiosos, Él hablaba de un templo diferente, el templo del corazón humano, el templo interno. El reino de Dios está dentro de vosotros, declaraba, desafiando la noción común de que lo divino solo habitaba en santuarios construidos por manos humanas. En la ladera de una montaña, rodeado de pescadores, campesinos y marginados sociales, Jesús pronunció palabras que sacudirían los cimientos mismos de la religión tradicional. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Su mensaje era simple pero profundo. El verdadero cambio comienza en el interior. Cuando una mujer fue llevada ante él, acusada de adulterio y amenazada con la muerte, su respuesta fue revolucionaria: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En ese momento, no solo salvó una vida, sino que nos enseñó una lección eterna sobre el juicio y la compasión. Ama a tu prójimo como a ti mismo, enseñaba, pero fue más allá. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian. Estas no eran meras palabras bonitas, eran una invitación a una transformación radical del ser humano. Cuando le preguntaron sobre el perdón, respondió: No te digo que perdones 7 veces, sino 70 veces 7,
ilustrando que el perdón verdadero no tiene límites. En el huerto de Getsemaní, en su momento de mayor angustia, demostró que sus enseñanzas no eran teoría, sino una forma de vida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pronunció desde la cruz, encarnando el perdón que predicaba hasta su último aliento. A través de parábolas y encuentros personales, Jesús nos mostró que lo divino no está confinado a edificios sagrados ni a rituales elaborados. Cuando encontró a la mujer samaritana junto al pozo, le reveló que llegará el momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, no en este monte ni en Jerusalén. En cada encuentro, en cada enseñanza, Jesús nos invitaba a despertar esa chispa divina que reside en nuestro interior. Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto, nos desafiaba. No como una carga imposible, sino como una invitación a reconocer nuestra verdadera naturaleza divina. En un mundo que sigue buscando lo divino en lo exterior, las palabras de Jesús nos recuerdan que el verdadero templo de Dios es el corazón humano transformado por el amor. Ahora, imaginemos por un momento un antiguo scriptorium, donde monjes copistas trabajan a la luz de las velas, transcribiendo textos sagrados letra por letra. La Biblia que conocemos hoy es el resultado de un viaje extraordinario a través del tiempo, un mosaico de voces y experiencias que atraviesa milenios. Los evangelios, esos relatos que nos acercan a la vida de Jesús, no fueron escritos como reportajes instantáneos. Marcos, el más antiguo, tomó forma aproximadamente 40 años después de la crucifixión. Mateo y Lucas siguieron más tarde, y Juan, el más místico de todos, emergió casi al final del primer siglo. Cada uno de ellos escribe desde su propia perspectiva, para diferentes comunidades, enfrentando distintos desafíos. Pensemos en el desafío que enfrentaban estos primeros escritores. Imaginemos tratar de capturar la esencia de una revolución espiritual usando palabras humanas. Como cuando intentamos describir un amanecer a alguien que nunca ha visto uno, estos autores lucharon por transmitir experiencias transformadoras, utilizando el lenguaje limitado de su tiempo. A medida que el mensaje se expandía, cada nueva cultura lo interpretaba a través de su propio lente. Los griegos lo vieron a través de la filosofía platónica. Los romanos lo estructuraron con su mentalidad legal. Los místicos medievales encontraron significados ocultos en cada palabra. Cada época, cada cultura, cada movimiento ha dejado su huella en la manera en que entendemos estos textos. Cuando la Iglesia comenzó a institucionalizarse, surgieron nuevas interpretaciones. El mensaje que una vez se compartió en hogares humildes y catacumbas secretas, ahora resonaba en catedrales majestuosas. Los emperadores y los obispos comenzaron a influir en cómo se entendían las escrituras. Las interpretaciones que favorecían el poder establecido ganaron prominencia, mientras otras fueron silenciadas. En los concilios eclesiásticos se debatían palabras y conceptos. Lo que para algunos era una metáfora espiritual, para otros era una verdad literal. Las traducciones añadían nuevas capas de interpretación. Del arameo al griego, del griego al latín, y luego a miles de idiomas, cada traducción era también una interpretación. Pensemos en los textos que no llegaron hasta nosotros. Los evangelios gnósticos, las cartas perdidas, los escritos considerados heréticos. Como piezas faltantes de un gran rompecabezas, nos recuerdan que la historia que conocemos es solo una parte de una narrativa más amplia. Hoy, cuando abrimos la Biblia, no solo leemos palabras antiguas, leemos a través de capas de interpretación acumuladas durante siglos. Cada versículo ha sido analizado, debatido y reinterpretado incontables veces. Como un prisma, cada lector ve diferentes colores en el mismo rayo de luz. Quizás la verdadera sabiduría no está en encontrar la única interpretación correcta, sino en reconocer que estos textos sagrados, como la vida misma, son más profundos y misteriosos de lo que cualquier interpretación única podría sugerir. Son un espejo que refleja no solo la verdad divina, sino también nuestro propio viaje en busca de significado. Fue así que a lo largo de 2 milenios, las agujas de las catedrales fueron señalando hacia el cielo, como testigos silenciosos de una historia compleja que comenzó en las humildes calles de Galilea. La Iglesia, como institución, ha sido la guardiana de un mensaje que cambió el mundo. Pero aquí nos enfrentamos a una paradoja fascinante. ¿Qué pensaría aquel carpintero de Nazaret al ver los majestuosos templos construidos en su nombre?
Él, que enseñaba bajo el cielo abierto, que compartía su mensaje en hogares sencillos y barcas de pescadores. Cuando dijo a Pedro sobre esta roca, edificaré mi iglesia, ¿se refería realmente a estructuras de piedra y jerarquías terrenales? La historia de la iglesia es como un río que ha atravesado valles y montañas, a veces cristalino, a veces turbulento. Por un lado, ha preservado y transmitido el mensaje de Jesús a través de los siglos. Los monasterios medievales salvaguardaron no solo la fe, sino también el conocimiento, cuando Europa se sumergía en la oscuridad. Las universidades nacieron bajo su amparo. Los hospitales llevan hasta hoy nombres de santos, recordándonos su papel en el cuidado de los enfermos. Pero también debemos mirar con honestidad las sombras en este camino. Las cruzadas mancharon de sangre la Tierra Santa. La Inquisición persiguió a quienes pensaban diferente. El poder y la riqueza a menudo nublaron la visión de aquellos que decían seguir al humilde maestro de Galilea. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, describía algo muy diferente a un imperio terrenal. «Mi reino no es de este mundo», declaró ante Pilato. Sus parábolas hablaban de semillas de mostaza, de levadura en la masa, de transformaciones internas y crecimiento espiritual. ¿No sugiere esto que su visión era más orgánica que institucional, más espiritual que jerárquica? En los primeros años del cristianismo, los creyentes se reunían en casas, compartían comidas, cuidaban de los necesitados. No había edificios imponentes ni títulos grandiosos. La eclesia, la palabra griega para iglesia, significaba simplemente asamblea, una comunidad de personas unidas por una experiencia transformadora. Hoy, mientras contemplamos catedrales góticas, basílicas barrocas, o incluso grandes y suntuosas iglesias de las diferentes ramas cristiano-evangélicas, mientras observamos la compleja estructura de denominaciones y jerarquías, o incluso las ingentes cantidades de dinero que algunos pastores cristianos pueden acumular, la pregunta resuena con más fuerza que nunca. ¿Qué tipo de iglesia imaginó Jesús? ¿Una institución terrenal con poder político y económico? ¿O una comunidad de espíritus unidos en el amor y la búsqueda de la verdad? Quizás la respuesta está en sus propias palabras. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No mencionó edificios, ni jerarquías, ni dogmas rígidos. Habló de presencia, de comunión, de una conexión espiritual que trasciende las estructuras físicas. La verdadera iglesia, entonces, ¿no sería aquella que existe en los corazones transformados por el amor? ¿No es cada acto de compasión, cada momento de verdadera comunión espiritual, una manifestación de esa iglesia invisible que Jesús imaginó? Quizás la piedra sobre la que quería construir no era el mármol de las catedrales, sino la roca firme del amor incondicional y la verdad viviente. Así pues, notamos como en las profundidades de la historia humana, 2 ríos de sabiduría han fluido paralelos, a veces encontrándose en confluencias sorprendentes. Por un lado, las enseñanzas de Jesús, que hemos explorado en su contexto histórico y espiritual. Por otro, la antigua tradición hermética, custodiada por iniciados y místicos a través de los siglos. ¿Pero son realmente 2 ríos separados o son corrientes del mismo océano de verdad? Lo que está arriba es como lo que está abajo, dice el principio hermético. El reino de los cielos está dentro de vosotros, enseñaba Jesús. 2 expresiones diferentes que apuntan a la misma verdad fundamental, la conexión entre lo divino y lo humano, entre el macrocosmos y el microcosmos. En las calles polvorientas de Alejandría, donde el conocimiento griego se encontraba con los misterios egipcios, los primeros cristianos conversaban con los guardianes de la sabiduría hermética. No era extraño encontrar a un gnóstico cristiano estudiando los textos herméticos, o a un filósofo hermético meditando sobre las palabras de Jesús. Ambas tradiciones hablaban de transformación interior, de un renacimiento espiritual. Cuando Jesús le habló a Nicodemo sobre nacer de nuevo, ¿no estaba expresando el mismo misterio que los hermetistas llamaban la transmutación del alma? Cuando los alquimistas herméticos buscaban transformar el plomo en oro, ¿no estaban simbolizando la misma transformación interior que Jesús describía al hablar de la conversión del corazón? Conoced la verdad, y la verdad os hará libres, declaró Jesús. Hermes Trismegisto enseñaba, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Ambos apuntaban a una verdad universal que trasciende las formas externas, una sabiduría que no puede ser contenida en libros ni instituciones, sino que debe ser experimentada en lo más profundo del ser.
Los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría y Orígenes, no temían reconocer la sabiduría presente en las tradiciones herméticas. Veían en ellas destellos de la misma luz divina que brillaba en las enseñanzas de Cristo. ¿No dijo Jesús que tenía otras ovejas que no son de este redil? En las catedrales góticas, construidas por maestros que conocían los secretos herméticos, encontramos símbolos que hablan este lenguaje universal. Las rosas místicas, los laberintos sagrados, las proporciones áureas. Todos son testimonios de una sabiduría que trasciende las divisiones religiosas. Cuando Jesús enseñaba que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que crece hasta convertirse en un árbol majestuoso, ¿no estaba expresando el mismo principio hermético de la evolución espiritual? Cuando los hermetistas hablaban del sol interior, ¿no se referían a la misma luz divina que Jesús mencionaba al decir, «Yo soy la luz del mundo»? En nuestros tiempos, donde las divisiones religiosas siguen causando conflictos, estas antiguas tradiciones nos recuerdan una verdad fundamental. La sabiduría espiritual es universal. No pertenece a una sola religión o tradición, sino que fluye como un río subterráneo, nutriendo a todos los que buscan con sinceridad. El verdadero templo, nos dicen ambas tradiciones, no está construido con piedras, sino con la conciencia despierta. La verdadera transformación no viene de rituales externos, sino de la alquimia interior del espíritu. Ya sea que hablemos del Cristo interior o de la piedra filosofal, estamos señalando hacia la misma realidad trascendente. Quizás ha llegado el momento de reconocer que las aparentes diferencias entre estas tradiciones son como distintas facetas de un mismo diamante. Cada una refleja la luz de la verdad, desde su propio ángulo, pero la luz es una sola. En el corazón de ambas tradiciones encontramos la misma invitación, despertar a nuestra verdadera naturaleza divina. En un mundo que busca desesperadamente respuestas, esta síntesis de sabiduría antigua nos ofrece un camino hacia adelante. No es un camino de dogmas o instituciones, sino de transformación interior y despertar espiritual. Como dijo el Maestro Jesús y como enseñaron los sabios herméticos, el reino está dentro de nosotros, esperando ser descubierto. La búsqueda de la verdad es un camino personal. Tal vez el mensaje de Jesús nunca fue la imposición de una institución religiosa, con poder político y económico que comercializara su mensaje. Quizás Jesús con su mensaje espiritual se refería a una verdad más trascendente, una que hablara de una fe universal, sin imposiciones, dogmas o pautas que seguir, tan solo guiándose por la sabiduría del corazón y de nuestro espíritu eterno. Tal vez el mensaje de Jesús era mucho más sencillo de lo que muchos se niegan a aceptar. Es una verdad que solo podrás descubrir tú en tu camino espiritual. Así que te invito a reflexionar sobre estas ideas y a encontrar tu propia conexión con el mensaje de Jesús. Recuerda que lo más importante es el amor, la compasión y la búsqueda de la verdad en nuestro interior. Súper, ¿qué piensas tú? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal, dile like y aprieta la campanita, para que así puedas ayudarme con los algoritmos de YouTube y pueda recomendar este video a más personas. No olvides ver siempre más allá de tu nariz caminante, luz eterna en tu camino.